Bienvenidos a nuestro segundo módulo de Fundamentos de Economía. En este módulo hablaremos de nociones de economía internacional y a lo largo de este módulo entenderemos cómo se genera el contexto económico y cómo se basa la teoría económica eh, en el relacionamiento de los países desde el comercio internacional, actividades y todo el contenido de este curso. Para hablar entonces de economía internacional, es importante conocer el contexto teórico que fundamenta la teoría de comercio internacional. Recordemos entonces que las primeras sociedades se fundamentaron en el concepto de autoconsumo, que es lo que se conoce como con el concepto de autarquía, ¿sí? O como el propio el autoabastecimiento de las sociedades en las cuales dentro de una misma sociedad se proveían todos los bienes asociados a la satisfacción de las necesidades de una determinada comunidad o sociedad. Pero posteriormente, dados diferentes tipos de situaciones, de factores geográficos, sociales, culturales, y en el incremento, en el modelo de evolución social, pues se encuentra el concepto de que ya eh, los países y las comunidades y las sociedades deben realizar cierto tipo de intercambios con otras sociedades para poder lograr el abastecimiento de sus necesidades. Entonces surge aquí una necesidad de las sociedades por intercambiar bienes y productos y servicios. Basado en este concepto, entonces, aparecen dos grandes referentes dentro de la teoría de comercio internacional. Una es la teoría de Adam Smith, en la cual Adam Smith incorpora un concepto que es el concepto de la teoría de la ventaja absoluta, en la cual explica eh, que el intercambio entre los países, es decir, el intercambio de bienes y servicios dentro de los diferentes países, se da producto de la capacidad de producir un bien específico dados unos factores de producción, lo que le permite ser más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que significa es que si un país da unos factores de producción específicos, en la medida en que tiene una mayor facilidad de producción de ciertos bienes, dados sus factores productivos, pues le permiten ser más eficientes en la producción de ciertos bienes y con esto lo que estamos hablando es de los inicios del concepto posterior de especialización del que nos hablará David Ricardo. Entonces, la ventaja absoluta se desarrolla bajo la capacidad de producir un bien utilizando menos factores de producción, lo que le permita ser más eficiente en la producción de dicho bien. Dicho en otras palabras, o para entenderlo bajo el contexto de por ejemplo, hablemos de unos bienes específicos y de dos países específicos. Hagamos un ejemplo, por ejemplo, con Colombia y Estados Unidos, ¿sí? De acuerdo a la situación geográfica, a las condiciones, a los factores productivos de cada país, que son diferentes, pues entonces cada país deseará producir el bien en el que sus factores productivos tengan un menor uso. Por ejemplo, dadas las condiciones geográficas de Colombia, eh, a Colombia se le facilita eh, producir el café, ¿sí? Porque su geografía se lo permite, porque no tiene que desgastarse tanto tiene mucha facilidad para poder obtener este producto. Entonces, eso hace que tenga que utilizar menos factores de producción para producir café. Si tomamos, por ejemplo, el referente de Estados Unidos, eh, dadas sus condiciones sociales, geográficas y de diferentes tipos de condiciones, pues entonces, si suponemos, por ejemplo, que a Estados Unidos se le facilita más producir ordenadores, producir computadores, pues entonces si utiliza menos factores de producción en la utilización de estos bienes,
esa capacidad o esa facilidad de producir más de este bien que de otros bienes va a generar una ventaja absoluta en términos de la teoría por Adam Smith. Asimismo, entonces, esto genera intercambios dentro de los países, la ventaja absoluta dentro de los factores, dentro de la utilización de factores productivos. De igual manera, posterior a la teoría de la ventaja absoluta y dadas estas condiciones de ventaja absoluta, apareció un concepto dado por David Ricardo desde la teoría económica en la cual se explica que así no exista una ventaja absoluta, ¿sí? Un país se concentrará en la producción de aquellos bienes que le generen menores costos de producción, dados unos factores productivos. Entonces, ¿esto qué significa? Que así no exista, o sea, así para un país no existan unos factores de producción completamente eficientes en todo su concepto, ¿sí? Siempre va a desear y se va a concentrar en producir aquellos bienes en los que tiene un menor costo de los factores productivos. Entonces, esta teoría incorpora el concepto de costo de oportunidad. Y aquí estamos hablando básicamente de los costos de los factores de producción. En la medida en que los costos de los factores de producción para producir determinado bien son más bajos, pues entonces va a hacer que un país se especialice en la producción de dicho bien. Para entenderlo un poco mejor, si volvemos al ejemplo que hablábamos de la producción en Colombia de café y de Estados Unidos en computadores o en ordenadores, entonces podríamos decir que en términos de la ventaja absoluta, si los costos de producir café en Colombia son más bajos, entonces eso va a generar un coste de oportunidad versus el producir ordenadores. Hagamos un ejemplo gráfico para que lo entendamos un poco mejor. Entonces vamos a ir acá y vamos a poner en nuestra pizarra la producción de dos bienes en dos países. Supongamos en Colombia. Supongamos que en Colombia la producción de una bolsa de café se demora o requiere una hora, ¿sí? Y la producción de un PC o un ordenador, para producir un PC o un ordenador, Colombia se demora 10 horas. En términos de horas también los podemos hacer en términos de otro tipo de costos. Entonces, para el ejemplo lo vamos a hacer con horas. Y supongamos que Estados Unidos se demora para producir una bolsa de café, se demora 4 horas, mientras que para producir un PC o un ordenador se demora una hora, ¿sí? Entonces, si hablamos desde el concepto de la ventaja comparativa, evidentemente hay un mayor uso y por ende un mayor costo en los factores de producción para Colombia del PC, mientras que genera un menor costo el producir café, ¿sí? Dadas unas consideraciones de ventajas en términos de factores productivos. Entonces, dadas esas ventajas, para Estados Unidos, por ejemplo, va a ser más ventajoso o menos costoso desde el término de los factores productivos producir un PC que producir una bolsa de café. ¿Sí? El concepto del que nos habla y nos explica David Ricardo tiene que ver con el coste de oportunidad. ¿Sí? Dados unos factores productivos, entonces hablamos de que según estas condiciones, un país renunciaría
a la producción de aquel bien en el cual tiene un mayor costo de producción. Entonces, si por ejemplo sacamos el costo de producción para Colombia de una bolsa de café sobre un PC, esto va a ser igual a 0.10 y este sería el costo de oportunidad al que estaría renunciando Colombia de producir más café en lugar de producir PCs. En el caso de Estados Unidos, si hacemos la relación del costo de producción, estamos hablando de que el costo de producción, el costo de oportunidad, que sería de 0.25, sería la renuncia que él haría de producir un PC por producir una bolsa de café. Entonces, dadas unas consideraciones de factores productivos y de los costos asociados a tener que producir un bien, se genera un costo de oportunidad, es decir, es la renuncia que debo de hacer de, para yo producir un bien respecto al otro bien y con base en este costo de oportunidad, pues entonces será más deseado para un país producir aquel bien en el cual sus costos de producción son más bajos. Teniendo en cuenta este concepto dado por Adam Smith, entonces hablamos de el concepto y se incorpora un nuevo concepto que es el concepto de especialización. Los países, según la teoría de la ventaja comparativa, se especializarán en la producción de aquellos bienes de menor costo en sus factores productivos y desearán exportar dichos bienes e importar aquellos bienes los cuales le generan un mayor, digámoslo, mayor desgaste o mayor costo en sus factores productivos. Entonces, dadas estas condiciones, por ejemplo, para el ejemplo que estamos dando, aquí diríamos que Colombia desearía, bajo la teoría comparativa, dedicarse a la producción de café y Estados Unidos dedicarse a la producción de ordenadores. Y en este caso, la relación comercial estaría por la importación para Colombia de peces y la exportación de café. Esta es la teoría comparativa y esto está enfocada en el desarrollo de la especialización de los países y su relación exportación e importación. Teniendo en cuenta este concepto, posteriormente aparece Hollin y el teorema de Hollin, que es bastante conocido dentro de la teoría económica, que va a explicar esa relación fundamentada en la teoría comparativa, en la cual se justifica la especialización de los países dados sus factores productivos. Entendiéndolo desde el contexto, digámoslo, de un contexto mucho más real, cuando hablamos de las diferentes situaciones o condiciones de un país, dadas sus niveles de tecnología, su geografía, sus condiciones sociales, políticas y culturales, pues entonces deseará especializarse en la producción de ciertos bienes y dada ese nivel de especialización, pues ese grupo de bienes corresponderán a los bienes exportables. Entonces, estos dos conceptos son los conceptos básicos en los cuales se fundamenta el comercio entre países y las relaciones comerciales de exportación y de importación. Sin embargo, posterior a esto, aparecen teorías mucho más modernas que incorporan fallos de mercados y otros conceptos que veremos más adelante, como la teoría de la ventaja competitiva, que básicamente va a hablar, si bien es cierto existen unos costos de producción asociados, también considera que hay una ventaja competitiva entre los países para exportar determinado bien, dada la diferenciación de producto o valor agregado que genera en el mercado. Entonces, para poder entenderlo un poco mejor, aquí hablamos de la ventaja competitiva dados ciertos factores como por ejemplo los procesos de marca y de posicionamiento dentro de un mercado.
Un ejemplo claro de esto pueden ser, por ejemplo, marcas, la producción de ciertas marcas, como por ejemplo Nike, donde pese a que puedan existir dentro de diferentes mercados la producción de zapatos deportivos, pues las condiciones de calidad y de reconocimiento de la marca del producto han generado una ventaja competitiva respecto a los otros productos. Entonces, con la teoría de la ventaja competitiva se incorporan otros conceptos importantes dentro de la relación comercial dentro de los países, que tiene que ver con la diferenciación de producto y el valor agregado. Asimismo, posteriormente a esto hablamos entonces de las teorías de comercio internacional basadas en las imperfecciones de mercado. Es decir, desde la teoría clásica hablamos y neoclásica, hablamos de que el comercio internacional básicamente estaba dado, dadas unas ventajas en los factores productivos y unos costos en los factores productivos. Pero de acuerdo a la relación en la que fueron evolucionando los mercados, se fueron encontrando algunas fallas o algunas inconsistencias que de alguna manera rebatían estas teorías. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablamos del concepto de comercio intraindustrial, y es que el comercio intraindustrial básicamente de lo que habla es de que pueden existir dos países que produzcan el mismo bien, ¿sí? Entonces, esto, digamos, rebate un poco la teoría de la ventaja absoluta, ¿sí? Y de la ventaja comparativa, en la cual decimos que se especializa en la producción de un bien y exporta dicho bien e importa solamente aquellos bienes que le sean que le generen mayor dificultad desde el punto de vista del costo de producción. Entonces, dadas estas circunstancias de mercado y este concepto de intraindustrial, empiezan a aparecer otros conceptos con los cuales se generan intercambios dentro de los países que no necesariamente están apoyados solamente en el costo de los factores de producción. Con el concepto de intraindustrial empiezan a verse economías en las cuales, estando especializados en un determinado bien, pues también hay otras economías que producen bienes similares. Entonces, para entenderlo un poco mejor dentro de la economía, dentro de el comercio intraindustrial, hablamos de países que producen los mismos bienes en economías similares. Por ejemplo, supongamos Colombia produce café, pero hay otros países como Vietnam que también se enfocan en la producción de café, ¿sí? Entonces hay economías similares o economías que, dadas unas condiciones de factores productivos, producen bienes similares o iguales. Este es el concepto de intraindustrial. Asimismo, aparece entonces con la evolución de la industria el concepto de economías de escala, basado en el desarrollo de la producción basado en la producción de bienes, dados unos rendimientos de producción cada vez menores. ¿Sí? Entonces, en las economías de escala, lo que estamos hablando es que el producir en masa o producir grandes cantidades de un bien, pues hace que se vayan incrementando las productividades, ¿sí? Entonces van siendo, hace que las economías sean más eficientes y las empresas sean más eficientes, dados unos factores productivos, en la medida en que aumenta su producción, o sea, en que es mayor la producción, pues van disminuyendo cada vez más los costos de fabricación. Para entenderlo un poco mejor, hablemoslo con un ejemplo. Si una empresa se dedica a vender camisas, ¿sí? Si producir 10 camisas le representa un costo de producción de 500 pesos, y si produciendo 40 camisas, incrementando la producción en 30 unidades adicionales,
sus costos disminuyen de 500 a 200, pues entonces estamos adoptando un concepto de economías de escala. A mayores niveles de producción, menores costos de fabricación y de producción. Sí, este es el concepto que aparece en la evolución de las empresas, aparecen en las evoluciones de economías de escala. Sí, esto tiene otras connotaciones dentro de las implicaciones que tiene dentro del comercio y de los efectos que puede tener una economía de escala dentro de los mercados, pero básicamente lo que nos está mostrando es que no solamente hay unos factores asociados a la ventaja absoluta y comparativa, sino que adicional a eso hay unas caracterizaciones de los países que permitan que ciertos bienes sean exportables con mayor deseabilidad. Entonces, las imperfecciones de mercado también generan em, la, la restricción o la ampliación de los comercios. ¿Sí? Entonces, dentro de las imperfecciones de mercado, los temas de especialización, los temas de economías de escala y los temas de localización afectan considerablemente los bienes que se exporten y se importen dentro de una economía. Conociendo entonces estas teorías con las cuales se apoya el comercio exterior, vamos a hablar de cuáles son los sectores productivos dentro de una economía, vamos a hablar del desarrollo del PIB y de otros elementos que son importantes dentro del comercio internacional, como son el tipo de cambio y la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Entonces, entonces para continuar, partiendo del concepto del comercio y de los bienes que produce una economía, hablamos que en términos de la producción, eh, el, el PIB es la medida que permite medir en cada país el valor monetario de la producción de bienes finales, eh, tanto de bienes como de servicios. Entonces, el PIB es la medida de valor monetario de la producción de bienes finales dentro de una economía, dentro de un país. Es muy importante porque el concepto del PIB, eh, el PIB es la medida con la que todos los países en general se miden desde el punto de vista de la producción. El PIB está compuesto por el consumo de las familias, el gasto del gobierno, las inversiones o producción de capital bruta, más las exportaciones netas, que son el diferencial entre las exportaciones y las importaciones. Esta es la ecuación general del PIB, la cual decimos que el PIB nos permite conocer la cantidad de productos finales o de bienes finales que se producen dentro de una economía. Se puede calcular a precios corrientes, y con lo cual se dice que estamos hablando del PIB nominal, o a precios constantes cuando hablamos del PIB real. ¿Sí? Aquí estamos hablando de que en el PIB real estamos teniendo en cuenta la variación, la variación de los precios, entonces aquí se elimina el efecto inflacionario. Existen tres sectores diferenciados dentro de la economía. Hablamos del sector primario, del sector secundario y del sector terciario o de servicios. En el sector primario hablamos de el aprovechamiento de recursos naturales y la generación de bienes, de bienes del sector primario, no bajo el concepto de no transformación del bien, ¿sí? Es decir, aquí se producen todos los bienes dados el aprovechamiento de recursos naturales sin que haya un proceso de transformación. Entonces aquí hablamos de los bienes agrícolas, por ejemplo, de los alimentos agrícolas, de la producción de papa, de yuca, de bienes que no requieren un proceso de transformación. Hablamos de un segundo sector que tiene que ver con la producción de alta elaboración y transformación, que es lo que corresponde a todo lo que es manufactura y bienes finales, producto de la industria y de la transformación de
de determinados bienes primarios. Importante, por ejemplo, aquí tener la diferenciación entre el primario y el secundario, y es que muchos bienes de acá, pues, del sector primario pasan a ser parte del secundario. Y un ejemplo tangible de esto es, por ejemplo, los bienes productos del sector petróleo, ¿sí? La extracción del petróleo y el petróleo en sí hace parte del sector primario, pero el proceso de transformación y refinamiento hace parte del sector secundario, ¿sí? Porque ya hay un proceso de transformación del bien primario, lo cual hace que vaya a dar al sector secundario. Y existe otro tipo de bienes que son los bienes no tangibles, que consideramos son los servicios, que hacen parte del sector no productivo basado en el desarrollo de servicios o intangibles. Entonces, estos son los tres sectores de la economía que generan la producción general con la cual vamos a desarrollar la ecuación del PIB, ¿sí? Basado en estos tres sectores. De igual manera, entonces hablemos ahora del concepto de precios relativos. Este concepto nos permite conocer el coste de oportunidad del cual hablábamos en nuestra primera slide, que hablábamos del coste de oportunidad de diferentes bienes, ¿sí? En el tema de especialización. Entonces, hablamos de una estructura de precios la cual nos permite evaluar el coste de oportunidad o la renuncia de producir ciertos bienes dentro de una economía. Existen precios absolutos y precios relativos. Los precios absolutos son los precios que valoran un bien en términos monetarios en un mercado, ¿sí? Es el valor monetario de un producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si producir una libra de arroz es de 200 pesos en el mercado, pues entonces ese va a ser su valor absoluto. Los precios relativos están dados en función del coste de oportunidad que representan y reflejan la comparación entre un bien y otro bien, entre el precio de un bien respecto de otro bien. Esto finalmente lo que nos va a dar es el costo de oportunidad de producir un bien respecto al otro. Entonces, cuando hablamos de precios relativos, para hacerlo desde un ejemplo gráfico, si tenemos el valor de un bien, en este caso hablamos de que el valor del pan es de 200 pesos, mientras que el valor de producir un huevo es de 50, entonces haciendo la relación de precios relativos, la ecuación de precios relativos, llegamos a un valor de 4. Esto lo que nos va a dar es el coste de oportunidad en el cual decimos las cantidades a las cuales debemos renunciar en un producto para comprar el otro producto. Entonces, por ejemplo, para el ejemplo que estamos dando acá en la pantalla, pues decimos que debemos renunciar a 4 unidades de huevos para poder comprar un pan. Y con ello estamos viendo la relación del precio, lo que nos va a dar es el coste de oportunidad de la producción de un bien respecto del otro. Entonces, teniendo en cuenta los precios relativos, nos permite conocer un poco más el concepto de la estructura de precios desde el punto de vista de la comercialización en un mercado, ¿sí? Desde entender cómo dentro de un mercado se producen y se comercializan ciertos bienes dada una estructura de precios. Con base en lo anterior, hablamos de que los precios, para enlazarlo con el tema del comercio internacional, pues nos permiten incorporar un nuevo concepto que es los tipos de cambio, ¿sí? El tipo de cambio básicamente lo que me permite medir es la cantidad de unidades monetarias locales o de una moneda local o nacional que se requieren para obtener una unidad monetaria extranjera. Entonces, por ejemplo, para hacerlo gráfico desde el concepto o desde aplicado a Colombia, ¿sí? Entonces, el tipo de cambio
dólar-peso, ¿sí? Es la relación entre cuántos pesos tengo que dar para poder obtener un dólar, ¿sí? Lo mismo podría ser la relación precio eh, o la relación de peso-euro, en la cual les decimos la cantidad de pesos que tengo que dar para que me den un euro. Entonces, ese concepto de la relación entre unidades monetarias de un país frente a otro es lo que denominamos el tipo de cambio. Mm. Hablemoslo con ejemplos claros. Por ejemplo, en Colombia, las monedas con las que más se transan en el comercio internacional son el dólar y el euro. Después del peso, estas son las monedas con las que básicamente se comercian desde el punto de vista del comercio internacional, ¿no? En Colombia. Entonces, partiendo de este concepto, decimos que entre los tipos de cambio se pueden estructurar desde el punto de vista de tipos de cambio fijo o tipos de cambio flexible. ¿Sí? Los tipos de cambio fijos son los tipos de cambio que se fijan en una economía, dadas unas bandas y unos márgenes eh, en los cuales se debe mantener el tipo de cambio. ¿Sí? A eso nos referimos cuando tenemos un tipo de cambio fijo. Mientras que en el tipo de cambio flexible estamos hablando de unos tipos de cambio que pueden fluctuar dentro de una banda cambiaria o dada una oferta y una demanda de divisas, ¿sí? El tipo de cambio, por ejemplo, en Colombia, el tipo de cambio es un tipo de cambio flexible, ¿sí? En el cual, dada una oferta y una demanda de divisas, ¿sí? De moneda extranjera versus moneda local, pues entonces, dadas esas demandas y ofertas, se generan unas fluctuaciones y unos cambios o unas variaciones del tipo de cambio. Por eso vemos que un día puede estar el dólar, por ejemplo, el valor del dólar en Colombia puede ser de 2.900, al otro día puede ser de 2.950. Dada la oferta y la demanda de la divisa, pues entonces esa fluctuación es la que va a fijar el tipo de cambio dentro del mercado. Por eso se habla del tipo de cambio flexible. Existen otros países en donde hay un, un valor fijo del tipo de cambio, en la cual hablamos de tipo de cambio fijo, y en la cual no hay como tal, es decir, hay un control sobre la oferta y la demanda de la divisa. Con base en este concepto de tipo de cambio, pues es importante tenerlo en cuenta, dado que el tipo de cambio afecta de manera directa las exportaciones y las importaciones de un país, ¿sí? En la medida en que el tipo de cambio eh, aumente o disminuya dentro de un país, pues esto va a afectar las exportaciones o el nivel de importaciones. Entendiéndolo un poco mejor desde un concepto gráfico. Supongamos Colombia, su moneda es el peso colombiano, y las monedas en las que regularmente negocia sus exportaciones y sus importaciones es el dólar o el euro. Entonces, si suponiendo que Colombia exporta café, ¿sí? En dólares y el precio al que recibe sus exportaciones, al pago de sus exportaciones es el dólar, ¿sí? En la medida en que el tipo de cambio es más alto, es decir, en la medida en que tengo que pagar, en la medida en que el dólar, el valor del dólar aumenta respecto al peso, pues implica que por cada eh, se reciben porque por cada exportación que se realice, se reciben más pesos por cada fruto de esa exportación, ¿sí? Entonces, si suponemos que ahorita en esta situación en la que está Colombia, eh, hay un tipo de cambio de aproximadamente 2.900 pesos, ¿sí? Por cada dólar yo tengo que dar 2.900 pesos, ¿sí? Como yo recibo, es como un exportador recibe el valor de su exportación
se paga en dólares, pues entonces el hecho de que el dólar esté más caro significa que a él le van a dar más pesos por esa exportación. Lo contrario sucede con el importador. En la medida en que el dólar está más caro, por decirlo de alguna manera, pues implica que tiene que pagar más pesos por su importación, ¿sí? Entonces, si el tipo de cambio juega un valor determinante dentro de las importaciones y de las exportaciones y afecta un concepto que es el concepto de balanza comercial, que es la diferenciación entre las importaciones y las exportaciones. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, hablamos de la teoría de paridad de poder adquisitivo. La teoría de paridad de poder adquisitivo parte del tipo de cambio y se enfoca en estudiar la diferencia de los precios de una moneda referente a la otra. Dentro de la teoría de la paridad de poder adquisitivo hablamos de tres enfoques. Hablamos del precio único, de la teoría de paridad absoluta y la relativa. Entonces, la teoría de paridad de poder adquisitivo lo que nos está diciendo es cuánto vale una moneda respecto a otra moneda. ¿Y cómo se hace esa evaluación de una moneda respecto a otra? Pues evaluando cuánto vale un bien en un país respecto a otro bien, dada un tipo de cambio. Entonces, en el enfoque de precio único, hablamos de un solo bien. Decimos que el valor de un bien Y a una cantidad monetaria debe ser el mismo valor expresado en otra moneda. ¿Esto cómo se lee o cómo se puede entender en términos un poco más coloquiales? ¿Sí? Supongamos que con $500 se compra una lavadora en Estados Unidos. Dado un tipo de cambio, al convertirlo en euros, los euros deberían poder comprar la misma lavadora en España, ¿sí? Entonces, el precio de un bien en un país debería ser igual, dado un equivalente, una conversión de moneda, debería ser igual al comprarlo en otro país. ¿Mm? Supongamos que en Estados Unidos comprar una lavadora vale 500 euros, ¿sí? De acuerdo al tipo de cambio euro-dólar, eso debería, el equivalente de esos dólares en euros debería permitirle a una persona comprar la misma lavadora en España. En el caso de la paridad del poder adquisitivo absoluto, estamos hablando de una cesta de bienes, ¿sí? Entonces, en el precio único hablamos de la comparación de un único bien. En la teoría de paridad de poder adquisitivo desde el punto de vista absoluto hablamos de una cesta de bienes. Entonces hablamos de varios bienes, en la cual decimos que el nivel de precios de dos países es igual cuando los precios se expresan en términos de una misma moneda. Para entenderlo, hagamos un ejemplo. Supongamos una cesta que vale $200 en Estados Unidos. Esa misma cesta se compra en España con 160 euros. Entonces, si hacemos la relación de tipo de cambio de los precios, si hacemos la relación de los dólares y los euros que cuestan una cesta, eso me da de 1,25. ¿Qué quiere decir ese 1,25? Lo que me está representando es el poder adquisitivo, es la capacidad de poder adquisitivo de un país, de una moneda frente a otra moneda. ¿Sí? Me representa la apreciación de una moneda respecto a la otra. En este caso, estamos diciendo que se necesitan más dólares para comprar una cesta de bienes respecto a una cesta de bienes en Europa. Es decir, la teoría de paridad de poder adquisitivo se cumple, o sea, solo si es igual si esta relación es igual a 1. Cuando esto es igual a 1 significa que es indiferente para el consumidor comprar en una moneda o en otra, en un país o en otro. ¿Sí? La cesta le va a representar el mismo valor, independientemente de la moneda que se esté transando. ¿Sí? Va a ser indiferente como tal para el consumidor.
Cuando se generan diferencias, que es lo común entre la paridad de poder adquisitivo de una moneda frente a la otra, pues es cuando aparecen el concepto de arbitraje, que es el concepto basado en el aprovechamiento de los agentes de mercado de ver una moneda con menor valor respecto a otra. Entonces, entendiéndolo en términos de mercado, si por decir algo en Colombia, eh, pues la moneda está depreciada respecto a otra moneda. Entonces, si por decir algo en Colombia, eh, una camiseta es mucho más barata en términos de otra divisa, entonces la gente va a desear comprarla en Colombia y venderla en otro país a un mayor precio. Este es el concepto de arbitraje, ¿no? El aprovechamiento del valor de una moneda respecto a la otra, en la cual el agente económico lo que hace es que aprovecha esa situación, compra en el país que está más barato y la vende en el otro país a un mayor precio. Y con eso se gana un diferencial. Sí, esto lo vemos regularmente en todos los mercados internacionales y bajo la teoría económica esto permite que el mercado se autorregule desde la oferta y la demanda de divisas. Entonces, entendiendo este concepto de poder adquisitivo nos permite conocer qué tanto vale una moneda respecto a otra moneda. Si volvemos al caso colombiano, para entenderlo un poco mejor respecto al dólar, para hacer un ejemplo respecto al dólar, entonces actualmente el tipo de cambio en Colombia oscila entre 2.900 y 3.000 pesos, dólar peso. Entonces si decimos que yo para tener un dólar tengo que pagar 2.900 pesos, ante un aumento por decir, ante un aumento del tipo de cambio, entonces si ya, por ejemplo, no vale 2.900, sino que vale 3.000, entonces yo digo por cada dólar yo tengo que pagar 3.000 pesos, eso es lo que me está diciendo, es que mi moneda cada vez está teniendo un menor precio frente al dólar. ¿Qué va a generar eso? Que los consumidores, las personas que consumen en el extra, consumen bienes internacionales, entonces van a desear comprar bienes en Colombia y venderlos en el exterior a un mayor precio, ¿sí? Porque, por ejemplo, una persona que viva en Estados Unidos eh, tendrá que dar menos dólares para obtener ciertos bienes en Colombia, por lo cual va a generar un efecto dentro de la oferta y la demanda eh, de las divisas dentro de un mercado. ¿Sí? Entonces, este es el concepto general de arbitraje que aprovecha el valor de una moneda respecto a la otra en una determinada economía. Este concepto es bastante importante porque dada eso se mueve la dinámica del comercio internacional, ¿no? Si bien es importante un concepto de factores productivos, también es importante el concepto de tipo de cambio, ¿sí? Porque ese tipo de cambio va a afectar el precio de los bienes internos respecto a los bienes externos, del todo el consumo general de la economía. Con base en esto, pues entonces aquí tenemos un ejemplo eh, de una gráfica de tipo de cambio, dada una oferta y una demanda de una divisa, en este caso dólares, dada la oferta y demanda. Y con esto finalizamos nuestro segundo módulo. Entonces, recordando un poquito lo que hemos visto, hablamos en el primer módulo de conceptos generales de fundamentos económicos, ¿sí? Hablamos de los agentes económicos, hablamos de la teoría del consumidor, de la estructura general del mercado y en este módulo 2 hablamos de las nociones básicas de las teorías que fundamentan el comercio internacional y cómo se estructura desde el punto de vista de precios el comercio. Con esto finalizamos entonces nuestro curso de fundamentos de economía. Posterior a esto encontrarán
en plataforma el quiz respecto a esta clase y con esto damos por finalizado nuestro curso en general. Muchas gracias.